Bienvenidos a este cuarto seminario sobre Hablemos de Incendios Forestales que inició como una iniciativa para divulgar un poco el tema y la ciencia y las investigaciones de Colombia, pero en el que hemos ido como desglosando y teniendo algunos investigadores invitados al respecto de diferentes lugares. Hoy vamos a hablar un poquito y continuando con esa pregunta de investigación que en el grupo de Ecología del Paisaje y Modelación de Ecosistemas en el área de Ecología del Fuego tenemos, es sobre cómo respondemos a esta pregunta sobre si estamos hablando de un disturbio ecológico, de una catástrofe ambiental o una herramienta de manejo, cuando estamos hablando del fuego, o si es un poco de todo, o cuando es una cosa, o cuando es otra cosa. Solo recordarles qué es la ecología del fuego. La ecología del fuego es ese estudio de las interacciones entre el fuego y los organismos vivos y su entorno, y hoy estamos haciendo una sesión mucho más ecológica que cuando hablamos de causas o cuando hablamos de monitoreo con sensores remotos o cuando hablamos de impactos sobre la calidad del aire. Pero vamos a hablar un poco de las fases en las que tenemos que ubicarnos cuando estamos hablando de eventos de fuego en ecosistemas, en la fase pre-fuego, antes de que ocurra un fuego, en el evento del fuego o de un incendio cuando ocurre, y por supuesto pues en el post-fuego o el momento posterior a que haya sucedido un evento, y en algunos casos pues la recurrencia de estos ciclos, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar un poco de adaptaciones al fuego, entendidas como rasgos, o vamos a hablar de algunos de los rasgos de la historia de vida de plantas y también de animales, pero hoy el énfasis es en vegetación, que ayudan a sobrevivir a las especies ante incendios forestales o a utilizar los recursos creados o que se generan post-incendio. En ese sentido, pues hablando de las posibles respuestas o generales que pueden tener las especies, hay diferentes estrategias y es importante empezar a como distinguir y ver que hemos avanzado con énfasis nosotros de nuevo en Colombia, pero con invitados de afuera para conocer otras experiencias similares, en las diferentes estrategias que pueden haber, ¿no? Estrategia de resistencia, por ejemplo, la supervivencia al evento del fuego, ¿no? A nivel de individuo podemos encontrar o las especies desarrollan algunos rasgos que les sirven para poder resistir al fuego, como rebrotes, cortezas más gruesas, estrategias de fisiología. Una estrategia entre el fuego también cuando sucede un evento es el refugio, sobre todo en el caso de animales, que hoy no va a ser el caso, pero les ayuda a sobrevivir el evento. Otra estrategia es evitar la habitación o como lo quieran llamar, por estrategias de que haya una baja flamabilidad de las especies o desarrollen esos rasgos de baja flamabilidad. Y es una estrategia que se desarrolla a nivel de individuo. Cuando hablamos, por ejemplo, de estrategias de cripsis o latencia, hablamos de estrategias, en el caso de cripsis, supervivencia post-fuego a nivel de individuos, semillas crípticas, letargos, etcétera. Estrategias de latencia a nivel poblacional, la supervivencia por propágulos o latencia semillas, etcétera. Recolonizaciones, que puede estar más asociado a la dinámica post-fuego y a nivel de paisaje, como por ejemplo la capacidad de distracción, tanto de fauna como de flora, pero hoy, como les decía, vamos a hablar de vegetación. Una respuesta es la no respuesta, que no, o sea, la intolerancia total al fuego en el que se genera extinción local y que no, por supuesto, las especies no han desarrollado, no hay rasgos asociados que le permitan sobrevivir o tolerar de alguna forma el fuego, pero hoy no va a ser el énfasis de nuestras invitadas hoy. En ese sentido, tengo el honor de invitar a una colega muy querida que es la profesora Ima Oliveras. Ella es doctora en ciencias ambientales. Ella ha trabajado en ecología del fuego, en ecología del disturbio, con postdoctorados en Brasil, en Holanda, y ella es actualmente profesora de la Universidad de Oxford.
y tiene un montón de experiencia en ecosistemas andinos, en ecosistemas de sabanas, también en África, pero también en Brasil, y nos va a presentar hoy una pequeña introducción a cuál es el papel que tiene el fuego en algunos ecotonos tropicales. Pues gracias, profesora Dolors, es un placer para mí estar aquí con ustedes y les voy a dar una pequeña introducción al rol del fuego en ecotonos tropicales y es fruto de la experiencia más o menos en investigación a lo largo de los últimos años. Entonces, como ecotonos tropicales se entienden zonas de transición en donde convergen dos biomas diferentes. Y se caracterizan por un cambio que ya puede ser más gradual, es decir, una transición de tipos de vegetación gradual, donde por ejemplo, un pajonal puede dar a un tipo de vegetación más arbustiva y eventualmente más boscosa, o más brusco, como puede ser pues, transiciones entre pajonales y bosques, y generalmente son entre tipos de vegetación con rasgos funcionales distintos, y que también están asociados a diferentes condiciones climáticas y edáficas. Y estos ecotonos son especialmente sensibles a cambios en los regímenes de perturbaciones y también al cambio climático, con el potencial de que un tipo de vegetación se expanda sobre el otro, como les voy a explicar en las próximas diapositivas. El papel del fuego en dichos ecotonos es porque generalmente hay un tipo de vegetación que está adaptado al fuego junto con otro tipo de vegetación más sensible al fuego. Y si la frecuencia de fuego aumenta, hay un aumento inmediato de la vulnerabilidad del ecosistema más sensible al fuego. Como por ejemplo en esta fotografía que ustedes pueden ver, a ver si lo hago bien. Aquí ustedes pueden ver, esto es una zona de la región andina, en el sur de Perú. Aquí tienen el bosque montano tropical y el pajonal quemado, y el bosque es más sensible al fuego. Entonces, si la frecuencia de incendios aumenta, estos incendios empiezan a penetrar en el bosque, causando cambios sustanciales en la composición de este bosque. A ver. Entonces, les voy a dar una pequeña introducción a dos ejemplos. Uno serían las transiciones entre bosques montanos nublados y praderas andinas del Perú. Entonces, hablaré sobre todo más de sistemas de puna, que pueden ser más o menos parecidos con los sistemas de páramo colombianos, pero más por la experiencia que he tenido de investigación en el Perú. Y les hablaré también de las transiciones entre sabanas y bosques tropicales, con ejemplos de Brasil, Bolivia y África también. Entonces, en las transiciones andinas entre bosque BMN, me refiero a bosque montano nublado, y las praderas andinas, las praderas pues, son altamente inflamables y quemadas con regularidad. Esos incendios son generalmente causados por acciones antrópicas. Y estas praderas crecen por encima de los bosques fríos y nublados. Con las tendencias de aumentos de temperatura, estamos en periodos más secos y largos, que están favoreciendo que estos incendios penetren más en los bosques, como he explicado en la diapositiva anterior. Hay evidencia de que ha habido incendios y fuegos en estas zonas andinas a lo largo de los 12.000 últimos años, lo que se conoce como la época del Holoceno. Entonces, en este gráfico, aquí tienen a su izquierda, tienen los años desde el presente, 0 sería el presente. Y si ustedes pueden ver, tienen aquí la serie de charcoal. Charcoal sería el carbón orgánico acumulado en el suelo en forma de paleoecológico. Entonces ustedes pueden ver que a partir de los años más o menos 12.000 empieza a haber una pequeña aparición de restos de carbón. Estos son restos de carbón orgánico, perdón.
Y seguido con este aumento de la frecuencia de este carbono orgánico que indica presencia de incendios, disminuyen las poblaciones de Polylepis, que sería una de las especies principales andinas, y crecen sustancialmente el aumento de poáceas, que serían las especies más herbáceas, las familias, así también como aumentan las ciperáceas, que son herbáceas. En esta gráfica se puede ver cómo tanto en la puna como en el páramo, como en las yungas, cuando se evalúa la actividad del fuego, en este eje de las X se ve las anomalías respecto a la media en los últimos años. Y desde el principios de los años 80 hay una ciclicidad en años con picos de incendios seguidos de años, al cabo de unos años, que hay menos incendios de lo normal. Entonces, esto se habla que hay una sincronicidad y periodicidad en este régimen de incendios. Y los periodos de retorno generalmente para la zona de la puna serían de unos 37 años y para los bosques montanos de unos 65, que son periodos de retorno muy elevados, serían más elevados de lo que sería esperado. En estos bosques quemados, no obstante, se observa que ha habido un cambio composicional y hasta el 45% de las especies que se encuentran hoy en día son tolerantes al fuego. Entonces, en este gráfico pueden ver el número cumulativo de especies en bosques quemados a menos de 5 años. La línea roja indica bosques quemados y la línea negra bosques no quemados. Entonces pueden ver que es la misma diversidad en un bosque recientemente quemado. Hay una disminución de la diversidad cuando el bosque está quemado de 5 a 9 años, pero después hay un aumento en la diversidad en los bosques que están quemados a largo plazo. Entonces parece que esta recuperación de especies favorece la introducción de especies que son más tolerantes al fuego. Perdón, voy a volver atrás. Voy a ir al segundo ejemplo en las transiciones entre sabanas y bosques deciduos tropicales y voy a hablar de ejemplos en Brasil, en Bolivia y en Ghana, muy rápidamente. Entonces, la recurrencia de fuegos, de hecho, en África y en Sudamérica, en los neotrópicos, son un poco diferentes. La recurrencia de fuegos en estas sabanas mantiene la estructura abierta o semiabierta de estas formaciones y un pool de especies que son tolerantes y dependientes del fuego. Y esta dependencia cambia en los diferentes continentes y esto es lo que esta diapositiva intenta mostrar. Si veis aquí, fire frequency es la frecuencia de incendios y en África lo que afecta más la frecuencia de incendios son la humedad del aire y la temperatura del aire, que también a su vez influencian y también un poco la composición del suelo y a su vez la humedad y la temperatura del aire influencian el área basal de especies arbóreas. En Sudamérica estas relaciones son un poco más débiles. Entonces la relación entre humedad, la relación entre temperatura no es significativa, pero sí que lo es para determinar el área basal de árboles. Entonces la relación entre fuego y vegetación en zonas neotropicales es menos fuerte, menos establecida que en las sabanas africanas. Uno de los fenómenos que se ha observado a los árboles de los últimos años es lo que en inglés se conoce woody encroachment, que es el avance de biomasa arbórea en zonas que son abiertas como las sabanas tropicales. Y este es el resultado de un estudio que fue publicado el año pasado, en donde las zonas verdes indican un incremento en la biomasa arbórea. Esto es la zona del Cerrado brasileño. Este polígono indica la delimitación del Cerrado brasileño. Aquí tenemos el bioma amazónico, la caatinga que es seca y la selva atlántica.
Y se puede ver como sobre todo en la zona amazónica y en la zona del Pantanal hay un aumento muy significativo de biomasa. Este aumento está bastante asociado a dos cosas, a una desaparición del régimen de incendios, entonces a una disminución de la frecuencia de incendios en sabanas y también al abandono de campos de cultivo y el recrecimiento de zonas degradadas. Este fenómeno no se ha observado solo en Brasil, pero sino que hay una evidencia mundial y este es un estudio que se publicó hace unos 3 años, en 2017, en donde se da evidencia de que hay este fenómeno de aumento de biomasa en las sabanas en todos los continentes tropicales, que son en Oceanía, en África y en los neotrópicos. Este estudio también demostró, este estudio fue realizado en Bolivia, en una zona también de transición entre bosque y sabana, y se mostró que el aumento de número de veces en que un bosque se quemaba aumentaba el tipo de especies, como ya mostré cuando hablaba de los Andes. Aumentaban las especies que eran tolerantes al fuego. Entonces, por ejemplo, en un bosque que no esté quemado, pues habría muy pocos individuos que son tolerantes al fuego y muchos que serían intolerantes al fuego. Y aquí se puede ver su contribución en la biomasa. Y cuando se queman una vez hay una ligera disminución de esa tolerancia, pero cuando se quedan 2 y 3 veces hay un aumento de estas especies que son tolerantes a los incendios forestales. En África, la supervivencia de especies en estos sistemas de transición está muy asociado a lo que son los rasgos funcionales, que la profesora también va a hablar de estos rasgos en la situación de Colombia, y estos maximizan el crecimiento en las reservas. Entonces, en este gráfico podéis ver una transición desde lo que es la sabana seca, una sabana muy herbácea, muy abierta, a una sabana más húmeda, más mésica, la transición, que sería lo equivalente al cerradão de Brasil, y los diferentes tipos de bosque que ya no tienen una dependencia del fuego. Y es muy interesante ver cómo en las especies más abiertas, las raíces, por ejemplo, son mucho más profundas para acceder a aguas más profundas. Hay menor presencia de raíces finas en las primeras camadas del suelo, y estas raíces más profundas también acumulan mucho más. Aquí hay este starch, significa almidón, son reservas de carbohidratos no estructurales. Entonces, estas especies desarrollan especialmente en la parte subterránea estrategias que les permiten ya sea resistir, como decía la profesora, es una de las estrategias, resistir ya sea rebrotando o sacando nuevos brotes, o incluso evitando los efectos del fuego. Y creo que esto es todo. Muchísimas gracias por atender y estaré encantada de responder preguntas. Sí, muchas gracias a la profesora Ima. Recuerden que la profesora está en horario europeo a 6 horas, son más de las 10:30 de la noche. Vamos a dejar las preguntas para después, como que tengamos las otras 2 presentaciones, como hemos hecho en las otras sesiones, pero priorizaremos las preguntas primero a Ima para dejarla ir pronto a dormir. Seguimos con la serie de charlas. En esta ocasión, ahora va a presentar pues María Mesa Elizalde. María es ingeniera forestal de la Universidad Distrital y actual tiene una maestría en conservación de bosques y manejo de bosques de la Distrital, que pues yo le dirigí en su momento, pero ahora es estudiante de doctorado en Ecología del Fuego en la Universidad Nacional, y lo que va a presentar son 2 de los trabajos o algunos de los avances que tenemos en trabajos en diferentes ecosistemas de Colombia. Como les he dicho, esta serie estaba pensada más para Colombia, pero se nos han unido
personas de otros países, entonces pues téngannos paciencia por este énfasis un poquito colombiano en las discusiones, pero escucharemos y seguiremos ampliando los temas. Bueno, buenas tardes a todos. Como mencionó la profe Dulor, yo soy investigadora del grupo de Colmod y en estos momentos les quiero presentar dos de los trabajos que hemos realizado desde el grupo de investigación, solo que no me funciona el control remoto, profe, no sé si tú me puedes ayudar a pasar las diapositivas. Gracias, profe. Les voy a hablar de dos casos contrastantes, unas parcelas permanentes que establecimos hace 3 años, una en Boyacá, en el Santuario de Flora y Fauna de Iguaque, y una en la Reserva Natural Bojonawi, en el Bichada, en la cuenca del río Orinoco. Para contextualizarnos un poco de estas zonas de estudio, el Santuario de Flora y Fauna de Iguaque es una zona que se ha visto como que se han reportado varios eventos de incendios forestales. El último incendio que se reportó fue en el año 2015 y este incendio pues afectó una gran extensión de robledales, que es como una asociación monoespecífica de la especie Quercus humboldti, que se encuentran como entre los 2.500 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y por el otro lado, en el Bichada, tenemos unos bosques de galería inundables, es decir, que permanecen inundados la mayor parte del año, como desde finales de abril hasta octubre, y en la época más seca, que va como desde diciembre a gran parte de abril, es en la época en la que se presentan más incendios forestales. Primero les quiero comentar un poco de lo que se hizo en el Santuario de Flora y Fauna de Iguaque, en los robledales. Estos resultados son de la tesis de maestría de Natalia Salazar, y aquí lo que se quiso ver fue cómo fue la respuesta de los robledales después del incendio que les menciono que se presentó en el año 2015. Entonces, para iniciar, pues la brotación es un proceso mediante el cual un árbol va a desarrollar troncos de reemplazo secundarios, y la brotación se ha utilizado mucho para ver cuál es la respuesta de las plantas al fuego y permitir ver qué especies sobreviven después de un incendio, porque en sí es una respuesta a una perturbación. La brotación se puede dar cuando se presenta una lesión directa por la perturbación o cuando esa perturbación cambia dramáticamente las condiciones ambientales circundantes. Y esta rebrotación va a depender directamente de los tejidos de la planta. Esto es importante aclararlo porque a veces se puede confundir la brotación, por ejemplo, con el potencial de propagación vegetativo o con el crecimiento clonal, y la brotación es una estrategia totalmente diferente porque va a implicar que va a persistir el sistema radicular original y se va a generar un tronco de reemplazo al tronco que se dañó, que va a ser fisiológicamente autónomo. Entonces, aquí lo que se hizo fue evaluar, se establecieron 12 parcelas, 6 de las cuales se encontraban en robledales que se quemaron y 6 de las cuales estaban en robledales adyacentes que no fueron afectados por el fuego. Y aquí lo que se evaluó fueron los tipos de rebrotes y las cantidades de rebrotes en todos los individuos arbóreos con un diámetro mayor a 10 centímetros, mirando si el rebrote salía en la raíz, salía en el tallo o salía en la copa. Y asimismo se tomaron otros rasgos que podían estar asociados a la supervivencia, como por ejemplo el grosor de la corteza. Igualmente tomamos un indicador de la intensidad del fuego, que en este caso es la cicatriz de la altura de la llama. Y aquí encontramos que los árboles que tenían éxito en la supervivencia después del incendio forestal eran aquellos árboles que tenían una altura mucho mayor y que tenían también cortezas más gruesas. Asimismo, que a menor altura de la cicatriz de la llama, también iba a haber mayor supervivencia en los árboles. Entonces, por ejemplo, cuando los árboles tenían menor altura total, pero mayor área basal, también iban a tener un mayor número de rebrotes de raíz, y por el contrario, a mayor altura total y menor área basal, pues iban a tener mayor número de brotes en el tallo. ¿Qué nos muestra esto? Que el roble pues tuvo una capacidad de recuperación después del fuego y mostró una resistencia similar a otras especies del mismo género en las zonas templadas. Pero aquí vale la pena aclarar algo, y es la diferencia de que una especie sea resistente al fuego y que una especie sea rebrotadora. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una especie resistente al fuego puede ser un árbol que estuvo sometido a unos pulsos leves de calor,
pero que el fuego no alcanzó a afectar sus meristemos. Entonces, por ende, el árbol va a tener la capacidad de sobrevivir y resistió ese fuego. Eso es diferente a lo que conocemos como especies rebrotadoras, porque la especie rebrotadora ya como tal es una estrategia de adaptación al fuego, en donde ya las especies tienen una protección especial que les va a permitir sobrevivir a los incendios, ya sean de mayor magnitud o incendios de corona, y en donde el fuego sí va a estar determinando su crecimiento y desarrollo. Entonces, por ejemplo, las especies rebrotadoras sí ya van a tener, como mencionaron antes, unos órganos subterráneos o van a tener unos mecanismos especializados para la protección de las yemas o también para el aislamiento del calor. Entonces, aquí nosotros podemos ver que en efecto el roble andino fue una especie que resistió el fuego y que por unas estrategias pudo sobrevivir. Pero, sin embargo, estos resultados preliminares nos muestran cómo fue la respuesta y la capacidad de recuperación del roble en el corto plazo. Algo que sigue monitoreando el grupo de investigación es cómo es el porcentaje de sobrevivencia de esos rebrotes y cuál es la capacidad y la probabilidad de que esos rebrotes puedan convertirse en individuos autónomos que permitan el mantenimiento de la especie. Asimismo, pues falta ver por qué esos rebrotes también van a estar sometidos a otras perturbaciones que de pronto les pueden frenar el crecimiento y desarrollo. Nosotros vamos a compartir el artículo que pueden ver ustedes en pantalla, en donde se pueden evidenciar los resultados de esta investigación y asimismo otras publicaciones en las que pueden ver qué otras variables se tomaron para evaluar lo que pasó con estos bosques quemados en Iguaqui. Por el otro lado, ya en la siguiente diapositiva, les quiero mostrar también brevemente los resultados que hemos encontrado en los bosques de galería de la Orinoquía. Estos bosques de galería, como pueden ver en la imagen, pues se encuentran en una matriz de sabanas. Se presenta siempre como una transición abrupta entre la sabana y estos bosques de galería. Y la sabana es un ecosistema que es propenso al fuego. Y usualmente el fuego no entra más allá de los 10 primeros metros del bosque, pero cuando se altera la frecuencia del fuego, el bosque es susceptible y pasa lo que vemos en esta foto, y es que un incendio que se presentó en el 2015 ingresó más de 100 metros al interior del bosque. Entonces nosotros, como para ver la respuesta de las especies de estos bosques al fuego, inicialmente utilizamos una clasificación de las especies de estos bosques, que es el índice de tolerancia al fuego propuesto por la profe Oliveras, que nos acompaña hoy, y colaboradores, en las cuales nosotros, con base en la abundancia de las especies que sobrevivieron después del incendio, podemos clasificar las especies en 4 categorías: sobrevivientes al fuego, sensibles al fuego, resistentes al fuego y tolerantes al fuego. Entonces aquí nosotros encontramos que en estos bosques de galería el 62% de las especies eran sensibles al fuego, el 14% sobrevivieron al incendio y un 24% de las especies resistían al fuego. Nosotros quisimos evaluar los rasgos funcionales, unos rasgos asociados a la protección que pueden tener las especies al fuego, por ejemplo, el grosor de la corteza y la densidad de la madera, porque se ha mostrado que los patrones de grosor de la corteza están asociados con la presión evolutiva del fuego, y que la corteza pues va a aislar el cambio de las altas temperaturas, y eso puede permitir que los árboles puedan sobrevivir a un incendio, y una corteza más gruesa le puede dar una ventaja a las especies ante fuegos recurrentes. Y también unos rasgos asociados a la flamabilidad, como es el contenido foliar de materia seca. Entonces lo que hicimos es que por cada una de las categorías de tolerancia al fuego seleccionamos las especies más abundantes, y a estas especies más abundantes de cada categoría le hicimos la medición de grosor de la corteza, densidad de la madera y contenido foliar de materia seca. La siguiente, profe. Aquí, como podemos ver en esta gráfica, hay una clasificación de las especies más sensibles al fuego, las resistentes y las tolerantes. Y lo que encontramos en términos generales es que las especies que tenían una corteza significativamente más gruesa, pues fueron aquellas especies que pudieron sobrevivir al incendio y permanecer y mantenerse en estos bosques quemados.
Aquí dentro de estas especies se destaca el saladillo rojo, el Caraipallanorum, que es el que pueden ver en la imagen, ahí pueden ver la corteza quemada, y esta especie, además de que tiene una corteza gruesa, tiene una estrategia de que regenera la corteza muy rápido, entonces se van formando capa sobre capa sobre capa de corteza, que lo ayuda a protegerse. Esta especie la podemos encontrar en comunidades diversas en los bosques de galerías, pero también se puede encontrar como árboles aislados en la sabana, y también en las sabanas pueden formar unas asociaciones monoespecíficas que se llaman saladillales. Entonces, esta es una especie que potencialmente ha tenido una presión evolutiva por el fuego, en lo que estamos mirando, porque se presenta tanto en ecosistemas sensibles al fuego como en ecosistemas propensos al fuego. La siguiente, profe. Aquí lo que podemos ver también es una relación de los diferentes rasgos funcionales de estas especies. Entonces podemos ver que se pueden distinguir dos grandes grupos. Un grupo que señalo en azul, que son las especies sobrevivientes al fuego, y un grupo que está señalado en un círculo rojo, que son donde se encuentran las especies sensibles al fuego. Y se encuentra pues que las especies que son sobrevivientes al fuego tienen unos mayores valores en el grosor de la corteza y también tienen mayores densidades de materia, y asimismo hay mayor contenido de foliar de materia seca, lo que las hace también especies más flamables. En contraste, encontramos unas especies sensibles al fuego que tienen menores grosores de la corteza, menores densidades de madera, son menos flamables, pero que en cambio tienen, por ejemplo, mayores áreas foliares específicas. Entonces lo que nos muestra que ya se están invirtiendo son sus recursos para tener unas tasas de crecimiento rápido, tienen otras estrategias de adquisición, mientras que las que están en el círculo azul pues son especies que invierten sus recursos más en protección, entonces engrosando más su corteza y en la densidad de su madera, lo que les permitiría potencialmente pues resistir mejor al fuego. Es la siguiente, profe. Pues ya desde el grupo de investigación a niveles de maestría y tesis de doctorado se está haciendo más investigación sobre estas especies, sobre sus características anatómicas y fisiológicas, para poder entender si son especies que solo resisten al fuego o que sí tienen algún tipo de adaptación al fuego. En el marco de este trabajo en la Orinoquía, pues tenemos establecidas varias parcelas, 18 parcelas en la Reserva Natural Bojonawi, 6 parcelas en la Reserva Doñana y 11 parcelas en el Parque Nacional Natural el Tuparro, y las seguimos monitoreando. Ya llevan algunas parcelas 3 años de monitoreo, y pues la idea desde el grupo es poder identificar bien las características de estas especies para poder aportar más al manejo territorial, para identificar especies que se puedan utilizar en restauración en estos ecosistemas de borde que son más propensos al fuego, u otro tipo de estrategias de conservación. Igual pues mencionar pues que esto son resultados de todo el grupo de investigación, que hay muchos estudiantes involucrados, y que pues para mayor información se pueden contactar con nosotros a través de correo electrónico o cualquiera de las redes sociales de Colmot. Gracias. No, muchas gracias, María. María estaba hoy hablando en representación de todo el grupo y queríamos como mostrar algunos de los avances al respecto. Igual seguiremos pues, presentando y articulando con más estudiantes de diferentes universidades sus avances, pero ahora tenemos como siguiente ponente a la doctora Ángela Parrado Rosselli. Ella es profesora en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ella tiene más de 10 años de trabajo en cooperación en holandesa para investigación y conservación del bosque tropical amazónico, y sus intereses actuales están en estudiar la capacidad de los bosques tropicales, de la capacidad de regeneración de los bosques tropicales posterior a eventos de disturbio, y en los últimos años ha estudiado aspectos asociados con bosques secos y ecología del fuego de bosques secos en Colombia. Entonces le cedo la palabra para la presentación que sigue. Muchas gracias, Dolores. ¿Me puedes compartirla?
Listo. Entonces, buenas tardes, muchas gracias a todos. Voy a presentarles unos resultados generales de algunos aspectos que hemos encontrado en un gran proyecto de investigación que venimos realizando con estudiantes de la Universidad Distrital, de la maestría y de pregrado, sobre la capacidad de los bosques secos de recuperarse después de los incendios. En primer lugar, vemos que el escenario después de un incendio es bastante desolador, ¿no? Todo como que nos parece triste. En el imaginario de nosotros está que como que no hay nada que hacer, se ve puras cenizas, todo quemado y acabado, pero en realidad, como lo acaban de hablar las otras conferencistas, hay aún esperanza. Entonces, como les decía, hay unas especies que sí, por el contrario, el fuego crea claros en la vegetación, y eso para algunas especies es una oportunidad de colonizar e instalarse. Claro, mientras que para otras es algo muy difícil y probablemente no logran soportarlo, para algunas sí es una oportunidad. Entonces, desprendiendo de esos rasgos de las especies, como hemos visto, pues los ecosistemas tendrán o no una capacidad de sobrevivir a los fuegos o no. Como les decía, entonces los estudios que les voy a presentar y los resultados son en la cuenca alta del río Magdalena, particularmente en Tolima, y en el subpáramo cerca de Bogotá, en el Cerro Guadalupe, que se podría decir, como dijo Ima, es una transición entre bosque y entre ese bosque andino y ese páramo que tenemos. Algunos de los rasgos, digamos, que han dicho la literatura son, por ejemplo, las formas de vida. Como decían, los pastos tienden a inflamarse más, a ser más asociados a sistemas con fuegos más recurrentes. Otro rasgo es la producción de materia seca, la caída de hojas y la caída de corteza también puede estar más asociada a ecosistemas con mayores fuegos. Y rasgos, como lo decía María, como la altura, el grosor de la corteza, el diámetro, también están asociados con esas resistencias a los incendios. Un grosor de corteza grande puede generar una mayor capacidad de supervivencia a un fuego. Otro rasgo es la regeneración y el rebrote posfuego, que también hablaba María, es un rasgo que también ha sido sugerido como una adaptación. Voy a hablar de estos, particularmente de estos 4 rasgos en una especie que se llama el nogal cafetero, Cordia leodora, que tiene una corteza bastante gruesa, y en un incendio de severidad moderada alta que tuvimos, tuvo una gran supervivencia. Una gran cantidad de individuos sobrevivieron, y eventualmente pensamos que el grosor de la corteza podía ser la explicación. Así que comparamos grosor de la corteza pues también con el grosor del fuste y con la altura, y encontramos, en verde vemos la supervivencia, y en la parte de arriba el grosor, como clases de fuste, de grosor de fuste, y abajo clases de grosor de corteza, y encontramos que la mayor, digamos, la supervivencia, y sobre todo en la última clase de grosor de corteza, fue la mayoría de los individuos. Por otro lado, entonces encontramos que de esos individuos que sobrevivieron, la mayoría rebrotaron. Y ahí tenemos que, por ejemplo, el grosor de la corteza se relacionó con la supervivencia, con el rebrote y con el rebrote epicórmico principalmente, que es el rebrote que ocurre como en la parte aérea, mucho más claro que el mismo grosor del árbol. En últimas, entonces, encontramos, o podemos decir, que Cordia leodora es rebrotadora, y que y también posee rasgos de resistencia al fuego, en este caso, como grosor de la corteza. Otro caso que vimos en el subpáramo, en este caso, es que después del incendio, que es lo que vemos abajo, que está monitoreo de 13 a 31 meses después de un incendio, también de severidad moderada, encontramos que el principal regeneración es el rebrote. De los individuos que aparecieron son a partir de rebrote, mientras que la regeneración a partir de semilla fue baja al principio, tanto en número de individuos como especies, y fue subiendo, digamos, a lo largo del tiempo, probablemente por llegada de dispersión de semillas, de propágulos por dispersión. Esto, al evaluar esa dominancia del rasgo rebrote en la comunidad, vimos sin duda que el rebrote termina siendo el rasgo dominante en esa comunidad. Otro rasgo es, se me saltó ahí, otro rasgo es la semilla, ya la regeneración sexual, que es si germinan o no germinan bajo el fuego, o si resisten esos fuegos a los que son sometidos. Y uno de esos primeros rasgos es la dormancia, que es la latencia que hemos hablado,
y romper esa latencia necesita eventualmente un estímulo. En los bosques secos caracterizamos por ahora la dormancia 67 especies y encontramos que la mayoría, que es lo verde que ustedes ven, son los diferentes tipos de dormancia que presentan esas especies. Y bueno, ahí se me adelantó. Eso lo que nos indica es que probablemente esas especies son prohibidas. Probablemente esas especies necesitan, un momentín, probablemente esas especies necesitan un estímulo que podría ser el fuego. También caracterizamos la regeneración y encontramos un grupo de especies sensibles al fuego, es decir, que desaparecieron por completo cuando después de la regeneración, y comparamos la regeneración en zonas quemadas como en zonas no quemadas, incluyendo bosque cerrado, como claros naturales abiertos por otras razones. Ahí, entonces ahí encontramos unas especies que desaparecieron de ahí, y por otro lado, cuando hicimos experimentos de calor, entonces ahí vemos que desaparecieron por completo las especies. Por otro lado, cuando hicimos experimentos de calor, vemos de exposición al calor, este es el índice de calor, que es como una combinación de tiempo y temperatura que sometemos a las semillas, y vemos que la germinación, el porcentaje de germinación de algunas de estas especies que ensayamos también disminuye, hasta que llega un momento en que ya no germina. Por otro lado, encontramos como un grupo de especies que clasificamos tolerantes en términos de su regeneración, y lo que consiste es que son especies que tuvieron abundancias similares en los 3 sitios. Entonces, especies, un momentín. Entonces son especies que presentaron abundancias similares en los 3 sitios, y aquí, por ejemplo, cuando hacemos experimentos por exposición a calor en las semillas, también vemos que la abundancia va cambiando. Y por otro lado, unas especies que consideramos estimuladas por el fuego, que fueron mucho más abundantes en su regeneración en sitios quemados versus sitios no quemados. Entonces, en bosques quemados aparecieron en mayores abundancias, como Macaerium cordia, la misma cordia que habíamos hablado, y por otro lado, y por ejemplo, cuando miramos la germinación por calor, también vemos que va aumentando a medida que le ponemos más calor. En últimas, esto nos permite decir que los bosques secos tienen tienen especies que se estimulan o toleran los incendios. Otro hallazgo que hicimos es esa capacidad de colonizar los sitios, que Dolores también nos hablaba en la introducción, y vemos que en el subpáramo, después del incendio que tuvimos una gran colonización, sobre todo por especies anemócoras, probablemente de la matriz adyacente, por lo que en ese sentido pues el paisaje alrededor va a ser importante. Y la colonización por especies anemócoras fue bastante importante, mientras que la colonización, los otros mecanismos de dispersión fueron menos dominantes. En últimas, entonces tenemos, y lo que hemos visto es que tenemos como ecosistemas sensibles, influenciados o dependientes del fuego. Eso por un lado, y como han hablado las otras expositoras, pues depende de qué dominancia de especies resistentes o tolerantes o sensibles al fuego tenemos. Por otro lado, también una información que necesitamos sobre el régimen. Ima nos hablaba bastante del régimen, de los intervalos medios de retorno, de la severidad de la frecuencia, información que todavía nosotros aún no tenemos tan clara. Y en ese sentido, nuestros grandes hallazgos de que tenemos algunas especies que nos muestran una capacidad de respuesta o regeneración después de incendios, aún no nos permiten decir si son ecosistemas o no dependientes, sensibles o influenciados, porque el régimen debe ser una prioridad de ahora en adelante. Yo he oído a Dolores diciendo que, y en todo lo que se ha hablado de la política de fuegos, es que hay que comenzar a generar información sobre el régimen, particularmente para los ecosistemas, además de seguir profundizando sobre los rasgos que nos van a dar posibilidades de gestión forestal más eficiente. Muchas gracias. Cualquier información a mi correo, no sé si está por ahí.
No, muchísimas gracias, Ángela. Están apareciendo muchas preguntas. Tenemos 15 minutos para tratar de responder algunas de las preguntas. Como les había comentado, mientras voy haciéndoles preguntas, algunas pueden ser contestadas aquí en la ventana de preguntas y respuestas. Algunos miembros del grupo están ya ayudando a responder algunas, pero por YouTube, y quiero traer un par de preguntas para la profesora Ima. Nos preguntan cómo medir la resistencia de una especie al fuego, por un lado, pero por otro también nos preguntan si esos fuegos identificados con charcoal están asociados a intervención humana. Entonces, no sé si puedes responder esas dos, Ima, y miramos después otras. Muy bien. La primera era sobre cómo se mide la resistencia al fuego. Sí, señora. La primera, pues generalmente se mide midiendo las tasas de mortalidad de las especies respecto al fuego. Entonces, si una determinada especie, cuando pasa al fuego, con los estudios se nota de que generalmente tiene tasas de supervivencia y regeneración muy altas, se la considera pues, resistente o tolerante al fuego. Y es un índice de que se elabora con respecto al número total de individuos que se observan para esa especie y los que están medidos en si ha resistido, es decir, ha sobrevivido o, por ejemplo, se ha chumascado la parte aérea y ha rebrotado. Entonces sería la diferencia entre resistentes y tolerantes al fuego. Y en cuanto a la segunda pregunta, ¿me puede recordar, Dolores, por favor? Sí, aunque voy a añadirte una solicitud de aclarar un poco la diferencia entre especies resistentes al fuego y especies tolerantes para complementar pues un poco la primera pregunta. Las especies resistentes serían las especies como he dicho, sobreviven al fuego, pues entonces no tienen una afectación muy elevada después del fuego. Es decir, cuando pasa el fuego, generalmente sobreviven y perdón que esté así, es que me salen las palabras en inglés, infelizmente, y como es un poco tarde, es decir, que no hay una mortalidad del individuo en sí, cuando digo del tronco o de lo que se llama en inglés el stem, y una especie tolerante al fuego es que generalmente puede sufrir un daño, ya sea una quema, un cierto daño, y luego se recupera después del fuego. No sé si ha quedado claro. Sí, no, tranquila. Y muchas gracias por el esfuerzo de nuevo. Pero sí, la otra pregunta era sobre el charcoal, sobre el carbono, ¿cómo se dice? El carbono. Si esa identificación de la historia está asociada a intervención humana cuando es charcoal. Entonces, con los estudios de charcoal hay dos tipos de charcoal, el micro charcoal y el macro charcoal, que la diferencia entre ellos es por el tamaño de partícula. Entonces, el micro charcoal generalmente puedes elaborar estudios más de presencia de incendios a nivel regional, porque si ustedes se ven, son partículas generalmente de cenizas que a lo mejor fueron transportadas por el viento. El macro charcoal son partículas más pesadas que generalmente indican presencia de incendios en ese mismo lugar. Desconozco si se pueden asociar a efectos humanos o antrópicos. En muchas áreas son efectos antrópicos, efectos antrópicos o naturales, perdón. En muchas áreas serían efectos entrópicos, pero esto tendría que venir acompañado con otros estudios paleoecológicos de presencia antrópica. Entonces, esto entra ya en los estudios de paleoecología, que son estudios sobre el pasado y los regímenes de incendios pasados con este tipo de material. Ima, una última pregunta y te dejamos descansar, pero es sobre si se han identificado los principales factores que determinan la transición bosque-sabana en el cerrado versus los llanos de Colombia, ¿no? O los llanos del norte de Sudamérica, si conoces al respecto de esas transiciones.
Pues en estas transiciones hay un enorme debate, hay diferentes determinantes a diferentes escalas, entonces depende de a qué tipo de escala se esté mirando esas transiciones. Entonces ya hay mucho debate, ¿no?, sobre el papel del fuego. El papel del fuego es determinante, pero también hay el papel de la fertilidad del suelo, del microclima, ¿no? Entonces las sabanas generalmente son más abiertas, hay un microclima más seco, mientras que los bosques son más húmedos. En el momento que un bosque se abre y entra más, y se abre la copa, entra más luz, entonces eso va a secar más las especies, va a permitir el crecimiento de especies herbáceas, lo que va a traer una mayor inflamabilidad, un mayor riesgo a que se queme, influye a que se abran. Entonces, hay una serie de factores que juegan en esas transiciones y que varían a nivel de la escala que se esté operando, ¿no? Una cosa es hablar a escala de comunidad, otra a escala de ecosistema o de bioma. Y todavía hay bastante debate en este aspecto. Muchísimas gracias, de verdad, Dima, por el esfuerzo y los ejemplos que nos traes, y precisamente porque hay mucho por conocer. María, aquí hay una pregunta para ti. Hay varias en YouTube, pero te quiero hacer dos preguntas. Gracias. No, gracias, Ima. Y como recuerda que va a quedar grabado el evento y después lo circulamos. Y quedarán preguntas por responder y trataremos de responder. Sí, puedo estarme aquí hasta 10 minutos más. Vale. María, dos preguntas que también vienen de YouTube para dar la oportunidad a las personas que nos preguntan. Es sobre las investigaciones de respuesta al fuego de polilepsis, por un lado, y por el otro lado, que también es importante contestar, es cómo el conocimiento acerca de dinámicas del fuego y ecología del fuego propician un manejo adecuado del territorio. La primera pregunta que está asociada a Polylepis desde Ecolmot en estos momentos, dentro de las especies que estamos haciendo análisis no las tenemos. Sin embargo, en Argentina sí hay demasiados estudios que hablan de el rebrote del Polylepis después del fuego, cómo responde el Polylepis al fuego. Entonces, para el género, por ejemplo, sí hay muchos estudios, pero no desde Ecolmot, pero sí los pueden consultar. Y la otra pregunta, ¿cuál era, profe? ¿Cómo este conocimiento de todo lo que estamos hablando hoy puede ayudar a mejorar el manejo del territorio? ¿Cómo aportan estos estudios? ¿Cómo crees tú? Bueno, pues de hecho, desde muchas perspectivas, algo de lo que estamos haciendo con el grupo de investigación, por ejemplo, es poder determinar cuáles son las especies más flamables en la Orinoquía y con base en eso desarrollar modelos que nos permitan hacer un manejo del combustible para que haya una reducción de los incendios forestales o que si se presentan estos sean de menor magnitud. También este conocimiento nos sirve para programas de restauración. En la Orinoquía hay muchas zonas en las que se hacen procesos de restauración, por ejemplo, en borde de bosques. El borde es una interfase que es muy propensa al fuego, entonces la idea también es poder identificar esas especies que son más resistentes, que nos permitan llevarlas a implementación en estos procesos de restauración. Y pues en general sirven para numerosas medidas, porque igual también nos falta ver incluso qué especies de los bosques que son en menor medida más tolerantes o más resistentes pudieran necesitar el fuego para sus procesos de crecimiento y desarrollo. Entonces, ¿por qué no, como en otros países, en estos ecosistemas propensos, como vuelvo a mencionar los bordes, incluir el fuego, por ejemplo, en procesos de restauración, así como lo mencionaba la profe Ángela, que hay semillas que se ven más estimuladas por el fuego? Entonces, yo creo que las posibilidades son múltiples y en eso estamos avanzando, pero desde el grupo de investigación, ahorita lo que se está trabajando en términos de manejo más que todo es identificar especies más flamables para poder desarrollar modelos de combustible más complejos que nos permitan manejar el territorio para la reducción de los incendios. Sí, súper. Hay algunas que puedes también mirar para contestar en el panel, María, porque ahora voy a pasar a la profesora Ángela unas preguntas que vienen de YouTube también. Listo. Sí, aquí me pregunta si la regeneración-propagación sexual está determinada por el tipo de semillas ortodoxas y recalcitrantes.
Bueno, esa la respondí en las preguntas. Nosotros Perdón. damos almacenamiento ortodoxo recalcitrante, aunque sí, digamos, en otros hallazgos lo hemos hecho. Básicamente no necesariamente está relacionada, bueno, la regeneración sexual es cualquier semilla, pero básicamente sí podríamos pensar, y hay unos que las semillas ortodoxas, aquellas que se pueden almacenar, podrían, digamos, estar asociadas a una mayor probabilidad de, bien sea de ser estimuladas o tolerar el fuego, pero habría que hacer estudios. Digamos, si uno clasifica solamente entre tolerante y entre ortodoxo y recalcitrante, lo que genera ya es como un grupo posible de que esas ortodoxas podrían de pronto estar más asociadas a fuego, pero habría que mirarlo. Nosotros así por encima vimos que los bosques secos tienen una gran proporción de semillas ortodoxas y en unas de esas ortodoxas hicimos pruebas y encontramos asociaciones, pero no quiere decir que sea ley de la naturaleza. Sí, por aquí viene otra pregunta, Ángela, de YouTube, porque no quiero dejarlos sin la oportunidad en YouTube de les contestemos preguntas. Eso, si han incluido otros rasgos funcionales más asociados a la madera, como tamaño de poros, fibras, etcétera, y la relación con el fuego antes y después de incendios, si hay cambios. Sí, nosotros estamos haciendo, ahorita está un poco varada, pero estábamos haciendo esa relación de rebrote, sobre todo con la madera, porque digamos, el parénquima y la capacidad de almacenamiento de almidón, que ahí lo hablaban también en las otras exposiciones, esa eventualmente es la que va a dar esa posibilidad de pronto de esa zona de almacenamiento genere un rebrote. Entonces estábamos comenzando a clasificar rasgos funcionales de madera, de poros, de grosor de parénquima, en eso. Ahí vamos, tenemos esa hipótesis que eventualmente sí puede haber una asociación. Y hay unos estudios que han mostrado como algunas asociaciones, no con todos los rasgos de la madera, pero sí han mostrado cositas. Sí, María, hay otra pregunta en YouTube sobre qué medidas podrías proponer para proteger nuestros bosques. Estoy leyéndolas en vivo un poco, las preguntas y las preguntas de Zoom que están en Zoom, les pido a los ponentes si poder ir contestando algunas de ellas en el panel. Bueno, de pronto la pregunta pues era para la profe Ángela, pero nosotros mencionar que sí estamos incluyendo, por ejemplo, ahorita en mi tesis de doctorado, esos rasgos funcionales asociados a la madera y su relación con el fuego, no tanto como cambios antes y después del incendio, sino cambios en las mismas especies, por ejemplo, el saladillo cuando está en la sabana donde hay más recurrencia de incendios a cuando está en el bosque que no se quema tanto. Y lo otro era medidas, profe, ¿qué medidas proponemos? Sí, no, la pregunta de YouTube es para panelista María Mesa. ¿Qué medidas para proteger los bosques? Bueno, supongo que del fuego. Digamos que, sí, nosotros seguimos insistiendo en que para proponer medidas y estrategias de conservación a los bosques, considerando el fuego, que es un factor clave que se tiene que tener en cuenta, lo primero es el cambio legislativo. Entonces desde Colmot seguimos insistiendo en que se tiene que hacer un cambio completo de la normatividad para que todos estos resultados que salen desde la ciencia puedan ser aplicables, porque por el momento, digamos, fuego son totalmente prohibidas. Entonces yo creo que eso sería lo primero, y ya pues las medidas dependen como de cada contexto. Entonces, en torno al fuego, como mencionaba la profe Ángela, yo creo que lo prioritario es que sigamos avanzando como en el conocimiento del régimen de fuego de los diferentes ecosistemas, ir avanzando en el conocimiento de la respuesta al fuego de las diferentes especies, tanto de flora como de fauna, para ahí sí poder, según el contexto, diseñar pues medidas específicas. Sí, pues aquí una pregunta para cierre a las tres ponentes, porque hay alguna como quizás aclaración que hacer sobre cómo se sustenta el hecho que después de quemar las plantas sean propensas para crecer vigorosamente. Creo que hay una confusión, o sea, creo si pueden como cerrar aclarando un poco que ni todas y depende. Y quizás como aclarar un poquito esa, porque hay preocupación de cómo así que crecen vigorosamente después de un incendio. Ima, María, y cerramos con Ángela, y cerramos la sesión de hoy.
Bueno, hay especies que son adaptadas al fuego, que necesitan el fuego para regenerarse. Entonces, después de quemarse es cuando ellas crecen vigorosamente, porque el fuego las estimula, son estrategias del fuego. En la sabana brasileña hay muchas ciperáceas, herbáceas que florecen a los días, al día, 1 o 2 días empiezan a florecer después del fuego. Y son estrategias porque necesitan el fuego para regenerarse y crecer. Gracias, Ima. Profesora Ángela. Ay, perdón, María primero y Ángela cierra. Bueno, sí, como mencionaba la profe Ima, pues las especies tienen diferentes estrategias, eso depende de también el ecosistema que tan adaptado, sensible, tolerante sea al fuego. Y yo creo que también hay algo en lo que nos toca avanzar y es en el conocimiento como tal del humo como componente del fuego, porque hay avances en que, por ejemplo, el humo sí tiene incidencia, por ejemplo, en patrones de floración de las especies. Entonces, hay una dinámica que es muy compleja, que se requiere conocer a más detalle, pero pues en términos generales lo importante es que logremos identificar, por lo menos para el país, cuáles son los regímenes de fuego y también que podamos empezar a avanzar en el conocimiento de cuáles son esas especies que en efecto dependen del fuego para tenerlas en cuenta pues en sus estrategias de mantenimiento y recuperación, como también identificar prioritariamente cuáles son en efecto las especies sensibles del fuego y así poder empezar a diseñar estrategias de manejo más concretas y de conservación. Profesora Ángela. Sí, pues lo que dice Ima, hay unas especies que les gusta el fuego, ¿no? Que se ven estimuladas por el fuego, pero como dice María, dependemos un poco de qué tan seguido es, de qué tan fuerte fue esa severidad, esa intensidad del fuego, no necesariamente, aunque le guste el fuego, si fue muy intenso, pues eso no, ahí queda puro calcinado todo. Entonces depende un poco de cómo fue el fuego, no es como un fuego y el mismo fuego se puede juzgar igual, el fuego tiene muchas variedades de cómo fue. Ahí, por ejemplo, el retamo era un ejemplo, si es de Bogotá, pues tiene claro el retamo, que el retamo espinoso que está en los cerros orientales, ese después de un fuego empieza a germinar y es muy exitoso germinando después de un incendio. Eventualmente, si son muchos incendios seguidos, ya no sabemos si le va a gustar tanto y si va a poder germinar en la misma cantidad. Entonces, eso es como lo que dice María, son como múltiples escalas que hay que abordar la situación y no como solo una variable. Bueno, profesoras, bueno, María, muchísimas gracias. ¿Puedo hacer una pauta publicitaria, profe? Sí, pues yo... Dale. Pues una muy cortica, que yo creo que por eso es la importancia que estamos proponiendo para el país, que haya una mesa nacional de expertos para el manejo integral del fuego y que con base en el conocimiento científico y también apoyados en las experiencias locales se puedan empezar a diseñar estrategias. Entonces, que el país avance y que no es que se deje de utilizar el fuego, sino que el país se tiene que hacer cargo del manejo del fuego. Entonces hago la pauta publicitaria que en serio insistimos en que se requiere mucho esta mesa nacional de expertos porque le hace falta a Colombia para manejar de forma más adecuada el fuego y ya no más. Muchas gracias. No, bueno, muchas gracias. Pues sí, aprovechando la pausa, la próxima sesión del seminario del jueves próximo, jueves 23, estará enfocado alrededor del manejo del fuego, el manejo tradicional, el manejo que se ha hecho, manejo tradicional en resguardos indígenas en Venezuela. Vamos a tener un ejemplo de manejo en Argentina y vamos a tener un ejemplo de manejo de fuego en Colombia, en el Bichada en particular, que es una región en particular y tiene su propio régimen. Y finalmente, pues solamente como anotar que no es que no sepamos nada de los regímenes de incendios, sino que tenemos que avanzar en ver cómo han cambiado los regímenes de incendios en Colombia, porque sí sabemos y hay publicaciones al respecto, que hay que actualizar, por supuesto, y que hay que estar al día en las diferentes afectaciones que hay en los diferentes ecosistemas. Recordemos que Colombia tiene mucho bosque húmedo y el bosque húmedo no es y no debería y no es adaptado al fuego, y de eso también la próxima semana seguiremos hablando.
Muchas gracias, profesoras. Ima, buenas noches, que descanses. Profesora Ángela, María, y seguimos la próxima semana. Muchas gracias a todos por la paciencia y por haber atendido. Como siempre, dejaremos grabado el video en YouTube y trataremos de dejar las respuestas y vínculos a publicaciones que se hayan mencionado. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.